Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la próxima serie Zelda Water de los 4 elementos. Podrías quedarte en el hotel de Pac. Si me voy, tu tía empezará a sospechar. Ambos me dijeron que no podemos contárselo a tu padre. Me preocupa, me da miedo que tu tía se entere. Pero pensando en tu futuro, te voy a ayudar a mantener esto en secreto. Si me mudo allí, te extrañaré mucho, mamá. Lada hizo pucheros con su madre después de tener que irse a trabajar. Ya se había comprometido a ayudar a Pinpack, pero nunca imaginó que tras enviar su solicitud al grupo Watin, la llamarían para una entrevista tan rápido. Parecía que la suerte estaba increíblemente de su lado. Deja de quejarte, de todos modos volverás a casa con Pac todos los fines de semana. ¿Y no te sentirás sola en casa? No te preocupes. Nick siempre me visita, suele venir a menudo. Últimamente Nick puede que no venga tanto. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Probablemente esté ocupada con el trabajo y su candidatura. La dueña del hermoso rostro respondió con una mentira descarada, sin saber que a partir de ahora tendría que mentir muchas veces. Tras decidir ayudar a Pinpack, su amiga de toda la vida se enojó mucho con ella por no haber escuchado su consejo, y ahora esta podría ser la pelea más larga que jamás habían tenido. La hada comprendía el riesgo, pero si quería vencer a un tigre tenía que entrar a la cueva. No podía acercarse a la palabra victoria sin dar el primer paso. No es que ella quisiera al tigre, ella solo quería ganar. Vamos, Lada, si tardamos demasiado, se nos hará tarde. Señor Pac, por favor, cuídala bien. No te preocupes, tía Mon, yo me cargaré de Lada. Mamá, cuide tú también. Te llamaré todos los días. La joven soltó el abrazo a regañadientes antes de saludar a su madre, quien la había acompañado hasta el coche de Pinpac. Mientras el coche se alejaba de la pequeña casa, ella se dirigió a Prachuac para comenzar su gran plan. Señorita Metawi, señorita Lada, espero que ambas respeten las reglas que les han explicado y se dediquen a trabajar para el Guwati, como se espera de quienes son seleccionados para trabajar aquí. El primer día de trabajo había comenzado en el grupo Watin. Como recepcionista, fue una de las dos seleccionadas entre muchas candidatas, deseosas de formar parte del grupo. Siendo sincera, su currículum como recién graduada de una prestigiosa universidad, junto con buenas calificaciones, fue probablemente lo que la ayudó a ser elegida, junto con una compañera con más experiencia previa. Lada creía que conseguir un trabajo en el grupo Watin no era algo inesperado para ella, pues estaba segura de que ir a Prachuac no sería en vano. Además, Pinpack ya le había reservado un alojamiento, un departamento cerca del hotel para que pudiera descansar y viajar más cómodamente. Si vivía en la residencia o en el departamento de su hermano sería demasiado arriesgado, ya que podrían acabar siendo descubiertos. Por eso decidieron que no deberían reunirse ni comunicarse. Si lo entiendes, puedes irte y comenzar con tus tareas. Sí, señorita Wadi. La hermosa joven vestía con el uniforme recepcionista del grupo Wadi, respondió la mujer que se presentó como la jefa de recepción encargada de organizar el departamento. La dama la había visto antes e incluso había hablado brevemente con ella cuando la visitó y se alojó como huésped. Sin embargo, debido a la gran cantidad de clientes que la señorita Wade atendía a diario, no recordaba a la dama, quien parecía una persona común y corriente. ¿Eres la dama, verdad, la nueva empleada? Sí, es mi primer día de trabajo. La señorita Wade ya me habló de ti. Me llamo Nush. Puedes llamarme así. Hola, Nush. Escuché que te acabas de graduar. Me sorprende ver que contrataron a alguien recién salida de la universidad. ¿El hotel normalmente no contrata recién graduadas? La verdad no. Normalmente exigen al menos 2 años de experiencia. Los recién graduados suelen enviarlos a resort. Por eso me sorprendió que te seleccionaran. Debes tener un perfil sólido para haber sido elegida. No es nada especial, dijo. Respondió con humildad sin querer parecer arrogante en su primer día de trabajo. Pero en realidad su perfil probablemente había llamado la atención del Departamento de Recursos Humanos. Durante la entrevista le preguntaron por qué había elegido trabajar en Prachuap. Dado que había muchos hoteles de renombre, Van Gogh explicó su pasión y entusiasmo por formar parte del grupo Guatín. Hoy te enseñaré el trabajo. ¿Puedo ir rápidamente al baño? Ve rápido, espérame en la recepción. Lada hizo una ligera reverencia y rápidamente comenzó a caminar, aunque tenía tanta prisa que no se dio cuenta de lo abruptamente que se había desviado de rumbo. Casi chocó con alguien que también tenía prisa. Sin embargo, la otra persona logró frenar a tiempo y evitó el impacto. Ten cuidado la próxima vez. Si te encuentras con un invitado será un gran problema, lo siento. Quítate del camino. ¿Nos conocemos antes? Apo se detuvo y miró a la recepcionista, presintiendo que la empleada parecía tener algún problema con ella, o quizás estaba irritada por la reprimenda.
no solo se negó a hacerse a un lado, sino que siguió bloqueando el paso de Apo, sin importar si intentaba moverse a la izquierda o a la derecha. Por un momento Apo se sintió irritada, pensando que esta recepcionista no tenía idea de lo valioso que era su tiempo. Así que me reconociste, ¿verdad? Fue ese día. Si no fue aquí en el hotel, ¿dónde más podría haber sido? Concéntrate en tu trabajo, no es momento de andar dando vueltas. Presta atención a tus responsabilidades. Ese día Apo había hablado muy poco, pero hoy cuando por fin se decidió a decir algo, no fue más que una reprimenda, sin dejar espacio para que la hada respondiera. Se preguntó si la estarían tratando como una empleada, a la que simplemente regañaba sin motivo, y no pudo evitar enfadarse. Cada vez que se encontraba con Apo parecía que le costaba controlar su temperamento. No me des motivos para vengarme, si lo vas a hacer, hazlo bien. ¿Qué pasó, la hada? Te ves fatal. Cuando trabajas en atención al cliente necesitas sonreír un poco. Solo tuve un pequeño problema, Nush. ¿Un problema con qué? No es nada, no quiero hablar de eso ahora. Lo pensó un momento y concluyó que si explicaba lo sucedido e intentaba preguntarle a Nush sobre Apo, parecería extraño y sospechoso, sobre todo en su primer día de trabajo. Era mejor esperar a que se acercaran y encontrar la oportunidad adecuada. Una vez que Nush empezara a confiar en ella, sería más fácil averiguar lo que quería saber. Entonces concéntrate en tu trabajo. Ya te advertí que el jefe podría aparecer en cualquier momento para una evaluación. La jefe entra y sale del hotel sin horario fijo, así que todos los empleados deben estar siempre listos. La jefa de la que hablas es la señorita Apo, ¿verdad? Sí, ella es, la hija del señor Addison, la gran jefa y dueña de la cadena hotelera Guatín. ¿Y cómo es la jefa? Quiero saberlo, por si me la encuentro. Quiero saber cómo comportarme para impresionarla. No quiero parecer torpe en mi primer día. No sé mucho sobre su vida personal, pero en el trabajo la señorita Apo es extremadamente estricta, es meticulosa en todo. No tolera errores y no tiene paciencia con quienes rompen las reglas. Normalmente solo da una segunda oportunidad a quienes cometen un error por primera vez. El último empleado que fue despedido fue por eso. Entonces, a la señorita Apo no le gusta la gente así, ¿verdad? Sí, así que ten cuidado y sigue las reglas. Como tu colega con más experiencia, eso es todo lo que puedo advertirte. La hada sonrió levemente al escuchar la valiosa información de Nush, pensando que era perfecta para ayudarle a idear un plan para vengarse de Apo, no solo por lo que había sucedido hoy, sino por lo anterior. Si su belleza y encanto no eran suficientes para captar el interés de Apo, y la habían ignorado tantas veces que perdió la confianza, entonces tal vez las reglas que mencionó Nush estaban destinadas a romperse. Ahora la hada estaba ansiosa por ver si esta vez la señorita Apo la recordaría de una manera que ella no pudiera olvidar. ¿De verdad harás eso, la hada? ¿Por qué te vistes así para ir a trabajar? Me voy a desmayar. Aunque no se llevó la mano a la frente, visiblemente sorprendida, y aunque Wadi, la jefa de la recepción, hizo lo mismo, nadie pudo detener la terminación de la hada en ese momento. Estaba decidida a convertir el vestíbulo del Hotel Wadi en una pasarela. Las reglas para las accionistas eran claras, nada de maquillaje excesivo ni joyas caras. Pero la hada las rompía todas. En cuanto al cabello, ya fuera largo o corto, debía llevarlo limpio y arreglado. Sin embargo, ella simplemente lo llevaba suelto, ondulado y peinado a la perfección. Y luego estaban los zapatos, los clásicos y discretos tacones negros. Fueron reemplazados por unos llamativos zapatos rojos a juego con su intenso lápiz labial. La hada, ¿qué haces? Ya te advertí sobre las reglas del hotel. Ven a hablar conmigo ahora mismo. Alto ahora mismo. La voz autoritaria de Apo con un toque de irritación resonó al observar la situación. Aunque no alzó la voz, atrajo al instante la atención de todos los huéspedes que miraban hacia la recepción. Una recepcionista había infringido las normas, atrayendo la atención intencionalmente y dañando la imagen del hotel. Si no tienes nada que ver con esto, vuelve a trabajar. Hola, señorita Apo. Si no te gusta dar atención a los clientes o ni siquiera sabes seguir las reglas básicas de este hotel, Wati no necesita a alguien como tú. ¿Y hice algo mal? Apo miró directamente a la recepcionista a los ojos, quien no mostró ningún remordimiento por sus acciones, a diferencia de otros empleados que solían evitar el contacto visual. La hada sostenía la mirada, desafiándola. De pies a cabeza, ¿qué hay de ti que sigue las reglas del hotel? La belleza también es importante. Cuando alguien tiene confianza en sí mismo, trabaja mejor. Aquí no aceptamos la belleza vacía. Yo también tengo cerebro. No soy solo bella. Y cuando se trata de reglas del hotel, puedo garantizar que no me falta nada en esas áreas. Sabía que su plan estaba funcionando. No solo había captado la atención de Apo, sino que estaba teniendo una conversación más larga con ella que con ninguno de sus encuentros anteriores. Ocupa de todo esto, no quiero ver a esta empleada en el hotel mañana, le dijo la secretaria.
Fue solo un instante de atención antes de que Apo se girara hacia Wadi, instruyéndola sobre cómo manejar la situación. Miró su reloj y sin decir nada más se dio la vuelta para irse. Había dedicado su tiempo y atención y en menos de 5 minutos había hecho exactamente lo que quería. ¿Crees que controlas tu propio destino? ¿Qué puedes decidir a quién despedir a voluntad? Me contrataron como corresponde y me eligieron para trabajar aquí. Si me despides solo porque quiero vestirme como me gusta, le diré al dueño del hotel que es abuso de poder. No hables tan alto, estás molestando a los demás. El tono de Apo era más firme, visiblemente irritada por la actitud de la Hada, aunque intentaba defenderse insistiendo que no era solo una cara bonita. Apo no estaba convencida. No me voy a ir, puedes despedirme, pero no me iré. Señora, Wadi y yo podemos encargarnos de esto. No hace falta, Prin. Ven conmigo, hablaremos en mi oficina. Pero tienes una cita por la mañana. Quiero resolver esto primero. Como la hija del dueño del hotel y directora del grupo Wadi, Apo decidió encargarse personalmente del asunto. Quería resolver esto con rapidez y eficacia sin dejar nada pendiente. Ven conmigo. ¿A quién llamas? Hay varias personas aquí. A usted, señorita Lada. Está bien, señora, ya voy. Apo miró la etiqueta con el nombre pegado en el uniforme de la DA y la leyó en voz alta por primera vez. Nush, pálida, hizo un gesto para advertir a su amiga que se estaba metiendo en un problema, pero la DA no tenía ni un ápice de miedo. Desde que la llamaron una vez, sabía que habría más veces. Estaba segura de que a partir de ahora Apo nunca olvidaría su nombre, la DA. Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense muchísimo. Bye bye.